Bueno, dime. Sí, no, ahí ya me escucha porque tiene micrófono exterior. Bueno, en esta historia de aquí de Juan 13, increíblemente podemos ver lo siguiente. Lo tenemos aquí, ok. Bueno, antes de entrar, tengo aquí unos puntos que quiero compartir. A ver si... ¿Qué es un siervo? Bueno, puse en la pantalla alguien o una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueño. Bueno, algo que se ha metido en la iglesia o hemos permitido como cristianos es que no nos miramos o no nos vemos como esclavos de Dios o de Cristo en este caso. Es algo que la iglesia no, naturalmente no lo repite, no lo predica. Tanto el creyente como el que predica no es algo que se medita mucho. Bueno, nosotros fuimos comprados con precio de sangre y luego vamos a hablar en otra clase de lo que es la redención del siervo. Pero somos, como seres humanos, todo el mundo es esclavo, todo el mundo, ya sea del trabajo, ya sea del pecado, ya sea de Dios, de Cristo en este caso, pero fuimos diseñados para ser dependientes de algo o de alguien en este caso. Es por eso que cada persona desarrolla esa actitud de adoración o de idolatría, es natural. Entonces aquí vemos, la definición dice que el siervo no tiene libertad en sí mismo, o sea, no hace lo que quiere, sino que se debe a su amo, a quien lo compró, a quien lo libertó o a quien le pertenece. Bueno, si nosotros caminásemos con este pensamiento de que somos esclavos de Cristo, el panorama cambia un poquito, porque el problema es que nuestra voluntad a veces la negociamos con Dios. Bueno, hay veces que quiero obedecer a Dios, hay veces que no, hay veces que quiero hacer lo que la palabra dice, hay veces que no, pero aquí la palabra nos dice claramente de que somos siervos del Señor si somos cristianos. El problema es que no siempre operamos bajo esa actitud de esclavo o servicio. La palabra esclavo es una palabra que a veces es como un cuchillo al corazón, porque conocemos tanto la historia de lo que es la esclavitud que llega al punto donde molesta esa palabra. No sé si usted se siente el escuchar esa palabra esclavo. Incluso los mismos fariseos en Juan 8 le dijo, no somos esclavos de nadie. Y sí, eran esclavos del diablo primero y segundo de Roma de forma terrenal. Y el Señor quería libertarlo de la esclavitud del pecado, de Satanás y de Roma, y hacerlos esclavos de Dios. Y vemos que Dios es un Dios justo, un Dios bueno, amable, generoso, misericordioso, lleno de gracia. Y si somos esclavos de Dios, bueno, es mucho mejor. Por eso la palabra dice esclavos por amor. Bueno, aquí el texto inicia, este texto, cuando yo lo leí la primera vez, hoy, dije, bueno Señor, yo sé que aquí hay mucho, yo sé que aquí hay que entrarse con el traje de buzo y nadar, pero la primera vez que lo leí, no le encontré la profundidad, o vamos a decir, el sentido profundo de esta enseñanza, aunque sí podemos hablar del servicio, podemos ver a nuestro Señor lavándole los pies a los discípulos, etcétera, etcétera. Pero cuando yo comencé a ver más profundamente, de verdad que me impactó. Espero que también ustedes le llene. Bueno, vamos a ver el primer panorama, vamos a ver qué sigue en la pantalla, a ver si me coincide. ¿Por qué somos siervos del Señor? ¿Por qué somos siervo o esclavo, podemos decir? Bueno, número uno, aquí la pregunta debe ser ¿por qué somos siervos de Cristo? Número uno, éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros podemos tener batallas en áreas donde se hace difícil, ¿verdad? Y estamos de una forma u otra saliendo de ese dominio. Ahora bien, la razón por qué cristianos batallan con la carne, ¿verdad? Es porque no han tomado la decisión radical de entregarse del todo al Señor. Y todavía siguen entreteniendo, viviendo ciertas áreas de su vida de forma secular. Y es lógico que si a nosotros nos sacan de la cárcel, ¿verdad? Estamos fuera. Pero nosotros podemos de forma voluntaria, de vez en cuando, darnos una vueltita por allá. Y aquí el problema no es que somos ya esclavos del pecado, sino que nosotros de forma voluntaria volvemos al pecado. Entonces el Señor sabe que somos débiles, Él sabe eso. Esa palabra de excusa de que, bueno, Dios sabe que soy humano. Bueno, Cristo fue humano. Y es una palabra que usamos para justificar el pecado. Yo creo que debemos de
utilizar la palabra honesta y decir, es que no he muerto áreas en mi corazón, todavía no le he entregado todo al Señor. Y es más fácil y más honesto para trabajar en algo que sí tiene sentido. Porque si nos arropamos con la sábana de excusa, nunca vamos a cambiar. Y vamos a decir, no, el Señor sabe que estoy tratando. No, o sea, no estamos tratando. O sea, no me refiero a ustedes, pero hablo en el vocabulario de excusa que a veces tenemos. Sino que el Señor nos mira y dice, no, es que no quieren, como hablamos el domingo. Y aquí vemos que éramos esclavos del pecado. Ya no. Ya fuimos libertados de la esclavitud del pecado, según Romanos 6. Bueno, el otro punto es que teníamos una deuda con Dios. Esa es la segunda fase de cuando éramos esclavos del pecado. Número 1, no teníamos la capacidad de superar el pecado, ¿verdad? Éramos dominados por la carne. Y número 2, teníamos una deuda con Dios que nos separaba de Él. Estábamos destituidos de su gloria. ¿Cuántos saben eso? Bueno, Cristo nos volvió a constituir amigos de Dios. Éramos enemigos de Él. Y esa deuda, ¿quién la pagó? El Señor, ¿verdad? Con su sangre. Y el punto 3, éramos pobres en espíritu, ¿verdad? Bueno, sabemos que... Permítame mirar bien rápido para los que toman notas, porque a veces me confundo si es pobre de espíritu, es importante, o pobres en espíritu. Romanos 5:3, Romanos o Mateo, perdón. Romanos. Pobres en espíritu, que no es de, es en. Es muy importante porque de significa algo totalmente diferente a pobres en espíritu. Pobres de espíritu puede parecer que dice que no tenemos espíritu, pero sí tenemos un espíritu. Lo que pasa es que estaba muerto, no tenemos la capacidad. Bueno, notan las palabras allí que compartí. Nuestra condición: esclavos antes de Cristo, deuda y pobreza, ¿verdad? Esta era nuestra condición anterior. Ahora, fíjense que todavía debemos caminar con esa mentalidad, pero del otro lado del río, si me voy a entender. Todavía somos esclavos, aunque no de la carne ni el pecado. Todavía, dice la palabra, Romanos dice Pablo, somos deudores. Romanos 8, no a la carne, sino a Cristo, para que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Y debemos de tener una percepción cristiana de que todavía somos pobres en espíritu. Ese entendimiento de pobreza es lo que permite que Dios nos dé su riqueza. Porque si pensamos que somos ricos espirituales, entonces ya no estaríamos cada día siendo dependientes de Él. Entonces siempre vamos a tener esta condición, pero ahora del lado de Cristo, ya no del pecado o de la carne. Bueno, lo devolví. A ver. Ok. 3 cosas a identificar. Estamos en Juan 13. Número 1, la Pascua. Número 2, la redención. Número 3, servicio. Es aquí donde quiero iniciar el verso 1. Ahora, fíjense lo que dice el verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. Y aquí nos está hablando en qué tiempo sucedió esto. Ahora quiero explicar un poco esto. Si yo le preguntaría a ustedes, ¿verdad? Voy a decir lo poco, no por menospreciar su conocimiento, sino para tampoco comprometerlos a responderme algo que quizás no saben. Pero lo poco que sepamos del tabernáculo, si usted me diría de los instrumentos del tabernáculo, usted tomaría uno para decir cuál representa a Cristo, ¿qué me diría? Desde el altar del sacrificio, ¿verdad? Desde el vaso de bronce del lavamiento, ¿verdad? Tenemos la mesa de la propiciación, el candelabro, tenemos el altar de incienso, adentro tenemos el arca de la alianza, adentro el maná, la vara de Aarón y la ley, las 2 tablas de la ley. Si pudiésemos decir en el tabernáculo qué de esas cosas representa a Cristo, ¿qué me dirían? ¿O cuál sería la pregunta? No tenga miedo. ¿En los objetos? Sí, en el tabernáculo. ¿Qué representa a Cristo? ¿Cuál parte de los que están ahí representa a Cristo? El maná. El maná. ¿Quién más? Donde se ofrecía sacrificio, donde se quemaba el altar del sacrificio, ¿verdad?
La mesa de propiciación. ¿Quién más? Falta Edwin solamente. ¿Qué dirías tú, Edwin? Di cualquiera. El candelabro, ok. Todos representan a Cristo, todos. ¿Por qué digo esto? Para que veamos que nuestra vida cristiana, ¿verdad?, está centrada en Cristo, depende de Cristo y lo que hacemos es para Cristo. En el momento que entramos al atrio, el cuadro, ¿verdad?, incluso cuando fueron divididas las tribus de 3 en 3, norte, sureste y oeste, tiene forma de cruz. Pero desde que entramos, o antes de entrar al tabernáculo, fíjense que si yo le preguntaría algo es bien simple la pregunta. ¿Qué era lo que permitía o por qué razón la gente entraba al tabernáculo? ¿A qué iban? A saludar al sacerdote, a ofrecer sacrificio. Okay. ¿Qué llevaban en la mano? Un cordero. ¿Quién es el cordero? Representativamente, Cristo, ¿verdad? Cristo, ok. No hemos entrado todavía al tabernáculo y ya viene donde inicia todo, desde afuera del servicio a Dios, ya se está hablando de Cristo, el Cordero. Inmediatamente entramos, el sacrificio donde se ofrece el animal representa a Cristo. ¿Se acuerdan de Isaías 6? Que se tomó de allí un carbón y fue el profeta limpiado. Bueno, eso representa a Cristo. Luego vemos hacia adelante, está el vaso allí de bronce donde ellos se lavan luego de hacer la ceremonia o el oficio del sacrificio. Esa agua representa a Cristo, es el lavamiento, para poder entrar al lugar santo, que es el aposento antes del último. Bueno, inmediatamente entramos al lugar santo, Él es santo, todo el aposento representa a Cristo. Allí tenemos el candelabro, representa a Cristo, Él es la luz, lo dijo en Juan 12. La mesa del pan, el pan es la palabra, Él es, Juan 1:1, Él es la palabra. Tenemos el incienso, Él es nuestro intercesor, la oración. El velo es lo que hace división. Ahora, se quitó el velo y se puso Cristo en el medio. Ahora estamos los creyentes, Cristo y Dios. Y Dios nos mira a través del lente de Cristo para vernos santos, porque Él está en el medio. ¿Se acuerdan que el tabernáculo fue hecho de madera y oro? Nosotros somos esa madera, pero el oro que cubre el tabernáculo es Cristo, es quien nos cubre toda maldad. Entrando en el lugar santísimo, la alianza representa a Cristo, es donde se derrama la sangre. Y no, entendiendo que el sacerdote es Cristo, el siervo o los siervos son levitas que sirven en el oficio del tabernáculo, representa a Cristo. Todo lo que el sacerdote, no tengo el tiempo porque no es el tema, todo lo que él tiene encima representa a Cristo. Y los condimentos del incienso representa a Cristo porque es olor fragante. Y el olor fragante habla de algo agradable. Fue el Señor que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y luego vemos allí lo que está dentro del arca de la alianza. Vemos los dos ángeles, ¿verdad?, que están allí. Y vemos allí lo que está dentro. La vara de Aarón, que reverdeció, significa la resurrección. Tenemos las dos tablas, representa la ley, que es Cristo. En eso se cumple, dice que el fin de la ley es Cristo. Y tenemos el maná, como dice, creo que fue Carlos que lo dijo, ¿verdad?, que es el pan de vida, que es Cristo. Ahora, si notan lo que hemos visto, todo el tabernáculo, el diseño, el modelo que se le entregó a Moisés, representaba o era un tipo de Cristo, vamos a decir. Bueno, ahora nosotros en Cristo debemos entender que el oficio en la iglesia, el servir a Dios, y cuando digo iglesia no me refiero a este edificio, me refiero a nosotros. Somos ahora templo de Cristo. Y ahora todos los instrumentos que había en el tabernáculo habitan en nosotros, dentro de nosotros. ¿Qué falta para que la presencia se manifieste en nosotros? ¿Falta? No falta nada, si lo pueden entender. No falta nada. Pero el oficio, vamos a decir, el servicio dentro del tabernáculo, para que se manifieste la presencia de Dios a los demás y haga perdón de pecados en el mundo, porque venían de afuera trayendo los animales para perdón de pecados. Bueno, ahora nosotros debemos de tener el oficio. Romanos 12 dice: presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Significa, es nuestra práctica diaria común de cristiano. Bueno, ahora el Señor, hablaba yo con Edwin, de que en las iglesias hay tanto verbo eclesiástico, donde pastores dicen: vamos a orar para que descienda su gloria. Bueno, su gloria está en nosotros.
Ya Él habita en nosotros, está dentro de nosotros. Por ejemplo, vamos a orar para que el Señor manifieste su presencia. Y a veces de aquí se puede utilizar ese término, ¿verdad? Pero no estamos apelando a que el Señor venga y se aparezca, ¿verdad? Ni tampoco sentir algo. Ya Él está en nosotros. Ahora, ¿dónde es que nosotros tenemos comunión con Dios? Es cuando andamos en su palabra, guiados por su Espíritu. Entonces, lo estoy llevando al punto de lo que vamos a estudiar de Juan 13. Estoy creando una plataforma. Bueno, si nosotros ahora tenemos al Señor dentro, ¿verdad? El tabernáculo ahora somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros, a través de la palabra, podemos decir que debemos de practicar lo que es la palabra, la oración y la guianza del Espíritu en todo tiempo, para que la presencia de Dios en nosotros siempre sea manifiesta. ¿A quién? A los que no conocen a Cristo. No a nosotros, a los que no conocen al Señor. Cuando el Señor se manifiesta en nosotros es que somos luz a los demás, en medio de las tinieblas. Bueno, ahí entendemos dije todo esto para entender de que Cristo es todo, ¿verdad? Todo depende de Él, todo es para Él. Y al inicio cuando comencé hablando, cuando hablamos de servicio, de ser siervos de Cristo, inmediatamente decimos, yo quiero servir a Cristo. Inmediatamente viene el pensamiento, servir en la iglesia o en este lugar. Eso es lo primero que viene, quiero servir. Y en la mente llega, no sé si me ponen a limpiar el baño, si me ponen a esto, es lo primero que llega. Y es lo último en el orden de los tres, porque primero está el corazón, la mente y luego el hecho físico, lo que hacemos con las manos. El orden de Deuteronomio 6, que es el tema que vamos a tocar en el servicio del sábado para servidores: amarás a Dios con todo, tu corazón, tu mente y tu cuerpo. En este caso, debemos inicialmente trabajar en el oficio interno para poder servir a Dios de forma externa, de forma correcta. Bueno, aquí en Juan 13, era el tiempo de la Pascua. ¿Qué representa la Pascua? Bueno, la Pascua representa la libertad del pueblo en cautiverio. Miren el contraste. La Pascua representa, vamos a decir, lo que divide el tiempo del cautiverio a la libertad. Pero lo más raro, y digo esto porque Dios en su omnisciencia tiene todo planificado, que no entendemos, lo sacó de Egipto para llevarlo al desierto. Ahora noten aquí la paradoja, la contrariedad. Salieron de Egipto y al atravesar el mar, ellos no se imaginaban lo que seguía. Es lo mismo cuando llegó el Mesías, los discípulos pensaban que ya iban a reinar, y no, allí comienza el proceso de cambio. Entonces, aquí dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora notamos que todo se origina en el amor de Dios, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora fíjense en algo. En esta escena de Judas vemos la voluntad permisiva de Dios cumpliendo la voluntad perfecta. Cuando nosotros, porque Judas fue parte del cumplimiento del sacrificio, ¿verdad? Pero Judas se fue al infierno. Judas se perdió. Y son cosas que decimos, pero ¿cómo es esto? Porque hay una palabra que el Señor dice, yo sé a quién escogí. Yo sé a quién escogí. Parece ser como que el Señor dijo, de los 12, estos 11 son elegidos y aquel Judas se va a perder. Y no, honestamente no, porque sabemos que aquí Satanás encontró una puerta abierta en Judas. Y dice el texto, el 2, que ya Judas había puesto Satanás en Judas el entregar a Cristo. Entonces, en ese pecado, Dios lo usó para bien como instrumento de que se cumpliese el sacrificio. Fíjense lo que dice el 3. Sabiendo Jesús, es muy importante que vamos a leer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Saben lo que está diciendo, verdad? Que Cristo tenía toda la potestad a su merced. Él podía hacer con el poder de Dios lo que Él quisiera. Está hablando que en Cristo, si pueden poner una marca, vamos a leer Colosenses 1, creo que 19, si no me falla la mente. Vamos a leer Colosenses 1. Voy a decir el verso ahora mismo.
Vamos a leer desde el 15, 1:15 de Colosenses, para que vean lo que dice allá. No se vayan de Juan 13. Dice, Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a leer ahora, pongan una marca, no se muevan de Juan 13, Juan 1, el mismo libro, fíjense lo que dice Juan 1. Verso 3, todas las cosas, ¿qué dice? Por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿qué podemos ver ahí? Que en Jesús habitaba todo el poder, toda la autoridad, todo estaba en Él. Ahora bien, ¿a qué distancia estaba, vamos a decir, vamos a usar la palabra distancia, ¿a qué distancia estaba el acceso del poder de Cristo para operar como Dios? A ninguna distancia, en Él estaba. ¿Sí lo pueden entender? Ahora yo quiero que noten lo que va a seguir. Acuérdense de Filipenses que dice, Él se despojó, ¿verdad? Dice que se quitó su majestad, la puso a un lado, se hizo hombre, se hizo siervo y se hizo obediente. Y vemos esa palabra repetida 3 veces. Él se hizo. Él decidió, de su corazón, decidió humillarse. Ok, fíjense lo que dice el verso 4. ¿Qué hizo Jesús con todo ese poder? O antes de leer, vamos a hacer esta pregunta para crear un pensamiento. Como humanos, ¿verdad? Vamos a pensar, no como cristianos, como humanos. Si nos entregan el poder de Donald Trump en la mano, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no haríamos? ¿Verdad? Y comenzaríamos por la familia, etcétera, etcétera, y a pensar en nuestro, etcétera. Comenzamos a hacer planes. ¿Qué haría, verdad? Como decía un pastor que iba al gimnasio, y él hacía ejercicio, ¿verdad? Para estar simplemente en buena condición, y veía desde allá a los que tienen los músculos bien grandes, y se le acercó y le dijo, una pregunta, ¿qué vas a hacer con todos esos músculos? Y le decía a él, hacía así nada más, y le preguntaba, sí, está bien, muy bonito, muy bien, pero ¿qué vas a hacer con ellos? Y hasta ahí quedó, o sea, no, nada, ¿verdad? Pero vamos a hacer la pregunta aquí. Jesús dice, el verso 3 dice que Él sabía que Dios le había entregado todo el poder. ¿Qué haríamos nosotros con todo ese poder? Muchas cosas. Pero ¿qué hizo Jesús? Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Vamos a hacer una pausa allí. Ahora, yo quiero que noten este contraste. Con todo el poder que existe en las manos de Cristo, el Señor se levanta de la mesa y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Vamos a pensar en pies callosos, gualteados, sucios, sumamente, que con un cuchillo haciéndole así, ¿verdad? No se le quita el sucio fácil. O sea, no era como los pies que vemos aquí hoy, sino pies, en ese tiempo habían sandalias y todo era polvo y mucho sucio. Entonces quiere decir que lavarle los pies a cada uno, no es echarle agua como lo vemos en la película, un poquito de agua, ¿verdad? Y luego la toalla, no. Lavándole los pies, quitándole el sucio que está enterrado en la piel de caminar en todo ese terreno seco. Muchas veces si llovía se mezclaba el agua con el sucio, bien sucio. ¿Ah? Todo, las uñas exactamente. Pero esos pies representan nuestra inmundicia que hemos recibido del mundo, del pecado. Eso representan los pies. Ahora, simultáneamente vamos a ver una parábola y algo literal. El servicio y la limpieza que el Señor está haciendo. Ahora, yo quiero enfocarme por un momento en la actitud de Jesús, que es muy contraria a la actitud de los ministros de este tiempo, que quieren posición para enseñorearse. Aquí Jesús dice el verso 3, que Él tenía todo el poder en su mano, todo el poder. Es como que yo diga, mis hermanos me dieron una posición en la Casa Blanca, voy a ganar $300,000 al mes, tengo guardaespaldas, tengo carro de seguridad, tengo SWAT, de todo.
Y la primera pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a mudar? Y que yo le diga, no, me voy a quedar aquí, tranquilo, sirviendo. Y usted diga, ¿cómo? Es inconcebible, ¿sí o no? En la mente humana. Pero fíjense lo que Jesús, de todo el poder, Él decide lavarle los pies a los discípulos. Una cosa que ministra también anteriormente, este versículo de la presa, ministra mucho cuando Él se quita el manto, cuando Él se le pone el manto antiguo, que está simbolizando el manto también, vamos a decir, como una persona que también tiene autoridad o tiene poder o le identifique en algo también. Vamos a ver en un momento esa parte. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo. Ahora yo quiero que esto que leamos, veamos que Él es el que hace todo. ¿Ok? Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba Él ceñido. Fíjense que todo le pertenecía a Él. Entonces, eso tiene un significado. Dice, entonces vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora vamos a meditar en lo que el Señor ha hecho. Bueno, verso 4, voy a tomar una parte. Dice, se levantó de la cena. Esta escena aquí está paralela a cuando Él se levantó de su trono en el cielo, si lo podemos decir así, de Filipenses 2. Número 1. Número 2, se quitó su manto, se despojó. ¿Lo pueden ver? Sí. Se levantó, se despojó. Bueno, acuérdense que aquí lo que estamos comparando es en Filipenses. Él dijo, no consideró, no estimó el ser igual a Dios, o el ser Dios, sino no estimó el estar en su trono de gloria y levantarse a venir a ser un hombre. Bueno, aquí dice que se levantó, luego dice se quitó el manto, se quitó su vestidura que lo representa. Acuérdense que todavía se puede ver. Las personas, cuando usted la mira, inmediatamente lo etiquetamos conforme esté vestido. Eso es algo que todavía en la sociedad se usa. En ese tiempo era así. Y dice que se quitó el manto. El manto representa de Filipenses 2 cuando se despojó, ¿verdad? Esa palabra despojarse, quitarse, y quedó solamente con la toalla, que es la que toma. Dice, y tomando una toalla. Ahora, ¿cómo representamos eso en Filipenses? Tomando la toalla. Dice, tomando forma de siervo, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, cuando lógicamente ya entendiendo de que andaban en sandalias, cuando llegaban a una casa, siempre había, o mayormente habían siervos que eran esclavos que servían en la casa. Ese esclavo tenía la labor o el trabajo de cuando venía una visita, lavarle los pies. Si no tenían esclavos, entonces se lo hacían mutuamente o podían decidir hacerlo ellos mismos. Pero aquí vemos que el trabajo que Jesús tomó aquí fue de esclavo. Ahora, viéndolo en el panorama o en el contexto de lo que ellos ven en Jesús, de que Él es el Mesías, el Rey, el que multiplicó los panes, el que resucitó los muertos, Jesús no había hecho esto. ¿Se acuerdan de la escena de la mujer pecadora que le lavó los pies a Jesús? En este caso, le enjugó los pies con los cabellos. Ahora vamos a ver aquí la implicación. Ella lo estaba preparando para su sepultura, ¿verdad? Para ir a la cruz. Dice que es necesario que esto acontezca. Ella me está preparando para mi sepultura, mi sacrificio. Jesús lo está preparando a ellos para después del sacrificio. Y tiene aquí algo similar. Dice, Jesús permitió que a Él le lavaran los pies, pero era con el propósito de ir a la cruz. En este caso le tocó a Él dar el ejemplo. Y cada vez que Jesús hablaba, daba un ejemplo. Jesús hablaba y daba ejemplos. Bueno, dice el 5, luego puso agua. Y tenemos que ver el agua aquí de dos formas. Literalmente, que es para lavar los pies, y espiritualmente. Y el agua es la palabra. Lo vamos a ver más adelante. Dice, tomó agua y la puso en un lebrillo, ¿verdad? Vamos a decir, exactamente, ¿cómo se dice? En una sí, exactamente, una ponchera, como dicen en mi país. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Esa misma palabra aparece con la mujer pecadora, ¿se acuerdan? A enjugarlo con sus cabellos, con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, noten esta palabra. El Señor los limpiaba, los enjugaba con la toalla que Él tenía.
Y esto representa de la limpieza en la cruz. Ahora aquí, mis hermanos, podemos devolvernos al 4 otra vez a repasar la cruz ahora. Bueno, aquí vemos que el Señor se levanta, ¿verdad? Y se quita el manto. Bueno, a él le quitaron el manto en la cruz, ¿sí se acuerdan? Fue desnudo que lo crucificaron. Y vemos aquí que la toalla representa lo que limpia nuestros pecados, junto con el agua. Porque aquí no solamente fue agua, porque agua se puede echar en los pies, pero aquí la toalla era para limpiarlo. ¿Usted cree que la toalla se ensució? Bueno, la palabra dice que Él cargó con todas nuestras iniquidades. Y ahí vemos la representación de la cruz. Porque aquí, en el verso 6, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro no entendía. ¿Saben por qué? Porque la mentalidad de Pedro estaba de aquí para arriba, no de aquí para abajo. Ya él pensaba que era para el cielo que iba de acá. Todos pensaban eso. No se imaginaban que Jesús iba a ir a la cruz. No se imaginaban que iban a matar a su Mesías. Y su mentalidad ya era de reino. Su percepción era de reino. O sea, cuando ellos miraban a Jesús, todavía hasta este punto lo veían como el rey que los va a llevar a ellos al reino. ¿Se acuerdan que estaban siempre peleando quién va a ser el mayor, quién se va a sentar a la derecha? Incluso en la cena habían dos sentados, uno a su izquierda y otro a la derecha. A la derecha estaba, según los estudiosos, ¿verdad? Hay veces que no están 100% seguros, que como estaban sentados en mesas hechas de tronco de árboles, era una mesa en forma de U, ¿verdad? Una de en este ángulo, una a la derecha y otra a la izquierda, era como si fuera en forma de la letra U. Bueno, Jesús viene siendo el maestresala, vamos a decir, como decía, él era ¿cómo se dice host en español? Maestresala era el servidor, vamos a decir, porque él estaba sentado y de la forma que funcionaba era que en la comida, el que estaba encargado en el centro le repartía la comida a los demás para que se la pasen, ¿verdad? Y eso era también un simbolismo de servicio, de compartir, de comunión, etcétera. Y vemos que según la palabra nos dice, Juan estaba a su derecha, quien se acostaba en su seno. ¿Y sabe quién estaba a la izquierda? Judas. Ahora, traten de no pensar en esa foto de Leonardo da Vinci, que están todos así, uno como que están mirando una fotografía en la cámara, si están todos así. No, eso no existe, no es así que dice la Biblia. Sí, porque el cuadro parece como que le dijeron póngase y una foto le tiraron y la publicaron. No, en sí era una mesa tipo U y estaban casi de forma circular. Pero fíjense, porque de verdad que yo batallo con lo que es el calvinismo y tipo de cosas así, de que el Señor ya lo había escogido a Judas para que fuera al infierno. Y eso le quita al Señor la misericordia, lo hace ser dictador, acepción de personas, etc. Y es por eso que yo entiendo que no es bíblico, sino que Judas estaba aquí como última oportunidad de arrepentimiento, todavía cerca del Señor. Cuando usted sabe que alguien lo está traicionando, ¿sabe qué hacemos? Nos distanciamos inmediatamente. Jesús hizo lo contrario, se acercó más, le llamó amigo cuando le dio el beso, ¿verdad? Lo tenía cerca de él siempre y le dio la confianza del dinero. Él era quien tenía el dinero. Ahora, ¿se acuerdan? De la palabra dice que le pasó el pan. Ahora, había una tradición, bueno, no una tradición, aunque sí era una tradición, pero era una ley. En Levítico decía, y también en Éxodo, que cuando alguien partiese el animal o compartieran el animal en la familia, si la familia fuera pequeña, ¿verdad? Que repartieran ese animal con el vecino. Esa era la ley, y lo vemos en Éxodo, creo que capítulo 12. Bueno, se le entregó ese pan a Judas. Esa era la señal de que Judas era el traidor, pero ellos todavía no sabían. ¿Por qué? Porque estaban totalmente perdidos, no sabían que el plan era ir a la cruz, ¿verdad? Bueno, el punto aquí es de que todavía se muestra la misericordia del Señor. Y es en este contexto que el Señor se para, ¿verdad? Y Pedro, como siempre, le dice, Señor, tú no me lavarás a mí. O sea, Pedro lo está viendo solamente como un simple hecho físico. Ahora, han visto al Papa, ¿verdad?, lavando pies, ¿verdad? Han visto a ministros de la iglesia cristiana también haciéndolo. Y normalmente lo publican, si se dan cuenta. Siempre lo ponen en el Face, o lo ponen en YouTube para que vean que son servidores. Y la gente se maravilla. ¡Wow! El pastor fulano de tal le lavó los pies, y creen que eso es algo muy grande. Aquí la implicación no es lavar pies, porque ya todos aquí tenemos zapatos. Aquí la implicación es mucho más profunda y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, fíjense lo que dice
cuando Pedro le dice, tú no me lavarás a mí, el 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. No sabía Pedro lo que estaba haciendo, mas lo entenderás después. ¿Saben por qué? Porque el Señor le estaba dando una lección de servicio a ellos, y no solamente de servicio externo, sino de total entrega, porque esto tiene dos implicaciones: bajarnos de nuestra posición y ponernos por debajo de. Si podemos ver Filipenses 2, no se vayan de Juan, Filipenses 2 otra vez, vamos allá. Fíjense lo que dice, ¿qué dice su subtema en el capítulo 2 arriba, Filipenses 2? ¿Cómo dice el subtema de la Biblia ahí? Humillación y exaltación de Cristo. ¿Qué va primero? Humillación. Bueno, primero debemos ser humillados para luego ser glorificados, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Voy a leer del texto 3 en adelante. Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Y ellos eran contenciosos cuando decían, no, yo me voy a sentar a la derecha, a la izquierda, etc. Dice, antes bien, con humildad, estimando a cada uno, ¿verdad?, a los demás, como, ¿qué dice? Como superior. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Que para que alguien sea superior, esa persona no tiene que ser presidente, no tiene que ejercer un cargo más alto. Lo que tenemos es nosotros, ¿qué? Humillarnos. Y así consideramos, el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, ¿qué vemos en este caso? De esto, mis hermanos, es la clave de la felicidad. Esa es la clave de la felicidad. Porque la llenura de Dios viene por el amor al prójimo. Porque el amor al prójimo es la evidencia de mi relación con Dios. ¿Lo pueden entender? Ahora bien, hay un hilo fino cuando decimos, debo hacer esto para estar bien con Dios, ¿verdad? Hay un hilo muy fino, eso no es bíblico. Pero eso tiene un sí y tiene un no. ¿A qué me refiero? Bueno, no tenemos que hacer para estar bien con Dios, pero sí tenemos que hacer para estar bien con Dios. Me voy a explicar. No es lo que yo hago que me acerca a Dios, es lo que Dios puso en mí, y al yo hacerlo me evidencia que soy de Dios. Es lo que Dios puso en nosotros, ya nos dio todo concerniente a la vida y a la piedad. Ahora nosotros también añadiendo afecto fraternal y amor sacrificial. Y al activarlo se está evidenciando lo que Él ya puso. Yo le compartí eso a Edwin porque él no lo podía percibir por un momento. Yo le dije, hay una diferencia entre yo regalar un celular no activado, ¿verdad? Y es un regalo, está muy bien, pero la persona tiene que activarlo para que funcione. O regalar un teléfono ya activado. Lo único que tiene que hacer la persona es marcar y usarlo. Esa es nuestra parte, usar lo que ya Dios nos dio. Pero si no obedecemos, ese celular es como no usarlo. Está activado, es un teléfono muy bueno, pero si no lo usamos, nunca vamos a experimentar el teléfono. Bueno, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Si no ponemos por obra lo que la palabra dice, nunca vamos a activar el Espíritu en nosotros. He oído prédicas, activación profética, activación espiritual, reuniones y conferencias de que Dios nos va a dar más que orando para que la gloria descienda, cosas que no son bíblicas. No son bíblicas. Ya tenemos todo lo concerniente. Bueno, vamos a ver un ejemplo en Efesios, capítulo 1, para que vean que ya en nosotros ya está toda la herramienta para servir a Dios. Efesios, capítulo 1. Y en el verso 3, es donde vamos a iniciar, pero en el verso 3, ¿qué dice arriba del verso 3? Bendiciones espirituales en Cristo. Y la palabra ya dice que ya estamos en Cristo, ¿sí o no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lógicamente, no se ve en lo físico lo que nos dio, sino tenemos que hacerlo en lo espiritual para que se active, vamos a decirlo así. Según nos escogió en Él antes de la fundación. Aquí escoger está hablando del pueblo, no de Edwin, no de Gamaliel, no de Carlos, no de Luis, no de Fleming, no de Antonio, sino de su pueblo, como lo dice Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Pueblo santo, escogido por Dios, real sacerdocio. O sea, ya tenía un pueblo escogido, aunque no por nombre, aunque sí ya lo sabía, pero no le hizo así: Edwin, sí, este sí; Carlos, no, este no; Pedro sí, Judas no tiene que ver.
Porque debemos entender la omnisciencia de Dios no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Lo que pasa es que Él de antemano ya lo sabe. Es como un padre que a veces puede ser de cierta forma omnisciente. Yo sé lo que Él va a hacer, ya déjalo, yo sé, porque lo conoce. Pero ese yo sé no está afectando la voluntad del niño. Es que conocemos al niño. Es que yo sé, mira, si lo deja, mira, déjalo, mira, ahí va, mira, ¿viste? Simplemente un conocimiento en relación a. Como Dios es tan sabio, sabe todo, sabe desde el principio hasta el fin. Dios está del otro lado de la película viendo las letras subir ya. Ya la película se acabó para Dios en su mente, ya Él sabe lo que va a pasar. Pero eso no afecta nuestra voluntad. Si usted y yo decimos hoy me aparto, nos perdemos. Si decimos sigo, llegamos. Y Él sabe quién y quién no. Eso es algo que yo con todo el respeto y en su grandeza digo, no lo entiendo y lo respeto. Hasta ahí llego, ¿verdad? Son preguntas que no nos alcanzan. Dice el 5, en amor nos escogió lógicamente habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ahora fíjense lo que está diciendo, nos predestinó para ser. Ahí no dice nos predestinó y ya fuimos adoptados, no, hay una respuesta. Yo cuando fui ahora al bautismo había un hermano que estaba hablando conmigo, no se congrega acá. Y lo noté en la conversación como que estaba batallando con la predestinación. Y me citó Romanos 8 y me brincó una palabra. A los que conoció, a esos predestinó, también justificó. Digo, brincaste una. A los que conoció, a esto predestinó, a estos llamó. Por medio del Evangelio. Esa palabra llamó es la responsabilidad de nosotros. El Señor tenía predestinado, tenía en su mente quién iba a responder, pero primero Él llamó. Señor, ¿cómo serán, cómo clamarán, cómo invocarán su nombre si no son llamados? Si no se les predica el Evangelio. O sea, ¿cómo van a venir? Lo dice Romanos 10. ¿Sí o no? Entonces, yo no hablo mucho de este tema, pero le tiro poquito porque hay una doctrina que dice que hay un grupo escogido y otro no. Y luego vamos a tocar esos temas después, pero son textos que me iluminan. Dice, pero ¿dónde está aquí la sabiduría? Bueno, aquí dice, fuimos predestinados para ser en el futuro, preparados. Es como, ¿tienes una pregunta? No, es el que como usted está hablando, que todo es Cristo, porque está diciendo en Él. Sí. No fuimos, dice, según nos escogió en Él. Usted está diciendo no por nombre, sino que el que está en Cristo está escogido. Exacto. So, hay que estar en Cristo para ser escogido. La predestinación ahí no es para salvación, sino para redención. Exacto. Y le está escribiendo a santos. O sea, que son cristianos, no inconversos. Exacto. No, y esa palabra en Cristo es muy clave porque para estar en Cristo, Juan 3:16, para que todo aquel que crea, y creer aquí es entregar nuestra vida a Cristo, no por Él, sino a Él, entregársela como esclavos. Bueno, volvemos a Juan, está bueno esto. Verso 8. Acuérdense que el Señor le dijo en el 7, no entiendes lo que estoy haciendo. El 8 dice, Juan 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. En otras palabras, tú eres mi maestro, ¿verdad? Esa es la actitud. Jesús les respondió, si no te lavaré, ¿qué dice? No tendrás parte conmigo. Y aquí, fíjense el extremo. Ahora, aquí vemos una expresión gramatical doble negativa. Aquí está no y jamás, ¿verdad? Y es una expresión donde definitivamente no. Esa es la actitud de Pedro. Pero fíjense el extremo a dónde se va. ¿Se acuerdan del ejemplo del borracho y el caballo? Está de este lado y se quiere montar y se cae del otro lado. Ese es Pedro. Fíjense lo que dice luego. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también ¿qué? Las manos y la cabeza. Ahora fíjense que quien nos posiciona en el lugar correcto es Cristo, no nosotros. Bueno, y fíjense que eso es increíble porque es paradójico. Bueno, como no es esto, seguro es esto. En Dios no. Fíjense, porque si yo le digo a ustedes, bueno, ¿qué creen? ¿Que va a llover? Dicen no. Ah, pues sí, es una de las dos. Y Dios te dice, ninguna. Cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Dice, yo le voy a hacer una pregunta, ¿de quién es el bautismo? ¿De los hombres o del cielo? Ellos dijeron, no tenían cómo contestar porque quedaron atrapados. Y aquí vemos que Pedro piensa, ya entendí, pues entonces lávame entero. Tampoco.
O sea, es aquí donde nosotros dejamos que el Cristo nos dé la iluminación, nos diga cómo es. Y es aquí donde hablamos de guianza de Dios, que Él nos enseñe. Porque el problema es que nuestra percepción humana, a veces creemos que es tan simple como decir, oh, sí, ya entendí. Yo uso siempre este ejemplo. Cuando estoy hablando con alguien, si yo no veo que su actitud cambió y me dice, oh, ya entendí, digo yo, no has entendido. Me dice, sí, lo he entendido, yo, no. ¿Cómo que no? Digo, no, porque la actitud me dice que no. El problema es que hay cosas que para que sean entendidas debe de haber una respuesta reverente. Porque si yo te digo, detrás de ti hay un león con la boca abierta, y me dices, oh, yo sé, dices, no creo que sabes. ¿Sí lo entienden? ¿Qué tiene que haber? No una respuesta, sino una reacción. Y en nosotros hay cosas que tienen que ser una reacción al entender. Que va a llover, que hay un león, o sea, reaccionamos a ciertas cosas. Entonces, yo me doy cuenta en personas que me dicen, oh, ya entendí. Yo le digo, no has entendido. Porque yo sé el tipo de reacción que debe de salir del que dice, sí entendí. Es como cuando dicen, debo de obedecer, oh, ya entendí, y no obedecen. No ha entendido. Porque la palabra lo dice, es el que oyó, entendió y dio fruto. El que entiende da fruto. Porque es un entendimiento en beneficio de, y por lo tanto nos lleva a obedecer. Es casi mandatorio, obligatorio. ¿Por qué? Porque el entender las grandezas de Dios es lo más perfecto, más grande y lo mejor. Y Efesios dice que ningún hombre negó su carne. En otras palabras, nadie se niega al bien que quiere. Si a ti te dicen, bueno, este carro que vas a comprar gasta $1 de gasolina al mes, no se daña, etcétera, etcétera, cuesta $20. Este otro carro te cuesta $60,000, gasta $300 al mes y se daña de vez en cuando. ¿Cuál coges? Bueno, decimos, como decimos en inglés, hello. Racionalmente decimos el más caro, ¿verdad? No, el otro, porque es más beneficioso, es mejor. Entonces, cuando el Evangelio se presenta a alguien, es mejor y lo entendemos. Oh, ya entendí. Ah, no, pero ese es el camino verdadero. Ese es el mejor camino. Esto que está aquí no. Y es por eso que Cristo, utiliza el ejemplo de no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Está comparando que el verdadero tesoro está en el cielo. Pero no lo entendemos hasta que no lo buscamos. Miren, el verso 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, ¿qué dice? Sino lavarse los pies. Ese es un texto que también los que creen en la predestinación también lo usan, ¿verdad? Este Juan 13, mucho. Pero vamos a explicar hasta donde Dios nos ayude. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo, ¿qué dice? Limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Hay un punto aquí, no sé si lo tengo. Ok, la palabra lavar. Aquí hay dos palabras que aparecen. La número 1, lo puse en la pantalla, una es nipto, la otra es louo, ¿verdad? Bueno, la primera, que habla de limpiar, es lo que el Señor está haciendo con el agua, lo está lavando. Aunque se está usando de forma figurativa y literal. Esa es nipto. Pero en esta sección, si usted, por ejemplo, no sé si usan el diccionario Strong, se van a dar cuenta de que todo el texto casi todo el texto de Juan 13 está lleno de la palabra nipto, 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 porque se habla mucho de lavar, limpiar, lavar, lavar. Y solamente en el verso 10 aparece lobo, que significa limpio. Ahora, esta es la misma palabra que podemos utilizar cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para limpiarnos de toda maldad. Está hablando exactamente de esta parte, de todo limpio. Pero lavar es lo que usted y yo, nipto, es lo que debemos hacer cada día por la palabra. ¿Cuántos fallan? Diario, todos. Entonces debemos el nipto cada día, pero ya fuimos lobo por el Señor. ¿Sí me entienden? Ya estamos de este lado, pero al andar en el mundo debemos de limpiarnos los pies, que es figurativo del pecado que recogemos o en el que caemos o en el que fallamos. Bueno, fíjense en algo, que el Señor utiliza lo mismo que Él está haciendo en lavarle los pies de forma literal y también espiritual. Bueno, cuando alguien peca, la palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ve con él, ¿verdad? Y lávale los pies, podemos decir. En otras palabras,
confróntalo. Gálatas 6:1 nos ayuda a hacerlo de la forma más sabia. Dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, dice, ¿qué dice? Corregirle con agua tibia, vamos a decir. Con agua tibia, sí, porque hay hermanos que son agua fría. Arrepiéntase. Hay otros calientes. No, es que el hermano no cambia, se va a ir para el infierno. O sea, hay dos extremos. Pero aquí habla humilde. ¿Saben por qué? Porque nosotros también hay que lavarnos los pies. También necesitamos esa agua. Y no queremos, por eso dice el Señor, con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, ahí vemos que el Señor nos es un ejemplo, no solamente de servir al prójimo, ¿verdad? Sino también de decirle la verdad al prójimo que está mal. Y es una forma de servir, es una forma de amar, amor fraternal, pero en este caso se aplica el amor sacrificial, porque no siempre el hermano recibe la reprensión. Es el área más difícil en la iglesia, disciplinar, reprender, corregir. Y bueno, todos ya, excepto Gamaliel, no me conocen tanto como los demás, pero todos vienen donde mí, me hacen preguntas y saben todos que soy claro. O sea, aunque en el momento usted diga, sí es verdad, pero trato siempre de ser bien humilde, porque yo sé que yo necesito también consejería. Yo también hablo con pastores, hermanos y personas y le digo, en esta área aquí estoy difícil y quiero que se me trate con la misma vara. Entonces, aquí está el ejemplo que el Señor le está diciendo. Fíjense lo que dice aquí. El verso 10 está hablando de que nosotros no perdemos la salvación al pecar. Ahora, pero sí podemos permitir que nos ensuciemos todo completo al punto de separarnos de la limpieza que Él ya nos dio. Si nosotros cada día no nipto, se nos va a ir el lujo. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso Jesús lo especifica. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo lavado. Si nosotros estamos salvados, ¿verdad? De forma que no la perdemos, lógicamente no pusiera aquí el mandato de lavarnos los pies cada día. ¿Cuándo? Bueno, lavarse los pies cuando están limpios es ilógico, es cuando se ensucian. ¿Y cuántas veces nos ensuciamos? Todos los días. Entonces debemos usar la palabra como esa agua en el lebrillo y cada día limpiarnos, pero también limpiar al prójimo. Y acuérdense que nuestro crecimiento, nuestra luz, nuestro testimonio es una forma también de evidenciar el sucio del hermano. Es una manera. Si nos comportamos iguales en la carne, no hay forma de ver el sucio, estamos iguales, dos cerditos ahí en el lago de lodo. Pero si hay uno que está afuera, se ve el contraste y uno ve la diferencia. Incluso cuando estamos caminando con Dios en gracia, limpiándonos cada día, porque ninguno alcanzamos el estado de santidad, pero hay un estado, si se puede decir, de gracia, de dependencia, de limpieza diaria. Dios pone en nosotros un tipo de gracia y también de autoridad, donde la gente se mira en nosotros como espejo, el hermano. Debemos de ser ese hermano, ese espejo, y también debemos de ser honestos, de dejarle saber que también necesitamos que nos laven los pies. Bueno, miren lo que dice el verso 11. Verso 11 dice, porque aquí hablando que no todos estaban limpios, aquí Judas no había creído, Judas estaba allí pero no creía. Iba a la iglesia, llevaba la Biblia, predicaba el evangelio, pero no creía, porque su corazón estaba en la avaricia, ¿verdad? Robaba del dinero y por dinero vendió al Señor. Que en los Salmos sabemos allí que el Señor lo cita. Dice el verso 12, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Ahora esto también es símbolo de que ya el Señor nos dio la salvación, nos limpió y luego se va a su trono. Es un ejemplo aquí figurativo, pero aunque también es literal, se está sentando a la mesa porque están en la Pascua. Y ahí es donde quiero enfatizar un poquito. La Pascua, ya habíamos dicho que representa la redención. Y fuimos redimidos del pecado hacia la luz admirable del Señor. Entonces, el Señor iba camino a la cruz, que iba a consumar la obra. Lo que Filipenses dice. Y se hizo luego obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Y es allí donde se consumó la obra completa, para que nosotros, los que estamos lavados, ahora seamos marcados por el Espíritu que iba a descender en nosotros y que iba a morar en nosotros hasta el día de la redención. Efesios 4:31. No lo busquen, solamente para que lo tengan como referencia. Bueno, fíjense lo que dice el 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo,
¿sabéis lo que os he hecho? Le hace la pregunta a todos. Lógicamente en la parte espiritual no la entendían porque no había sucedido la cruz, pero había una parte que había que entender y era la de humillarse unos a otros. Esa es la que le está preguntando. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. En otras palabras, yo estoy por encima de todos. ¿Están de acuerdo que Cristo está por encima? Fíjense lo que dice. Dice, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, y es aquí donde quiero volver al inicio, no sé si todos estaban aquí, pero estamos hablando de que cuando servimos, si miramos lo que vamos a hacer, no lo vamos a entender. Tenemos que mirar a quien nos mandó y quien lo hizo, que es Cristo. Eso cambia el panorama. Porque por eso le hace la pregunta, me llaman Señor y me llaman Maestro. De ahí parte todo. Si nuestro Maestro lo hizo, ¿qué sigue? Nosotros también. No si mi hermano lo hizo, no nos comparamos con el hermano, nos comparamos con Cristo. Y fíjense lo que dice. Dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dice, porque ejemplo os he dado. Nosotros también debemos de dar ejemplo. Dice, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. De cierto os digo que el Señor no es mayor que su Señor. El siervo, perdón, no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Y quiero que noten el 17, es muy importante, para que derribemos el simple hecho de tener conocimiento. Dice, si sabéis, ¿qué quiere decir sabéis? Conocer, entender, tener el conocimiento. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, no dice si las sabéis, ¿qué dice? Si la hiciereis. Y es aquí la pregunta que me hacías, ya sabemos, ya está en nosotros, pero seremos bienaventurados cuando lo pongamos en práctica. Es ahí donde Jesús le dice al intérprete de los mandamientos, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? El intérprete le dice, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo. Es casi similar. Y el Señor le dice, ¿quién es tu prójimo? Y él le dice, samaritano. Y dice, haz esto y vivirás. Bien has contestado, pero haz esto y vivirás. Tenemos el depósito de la palabra, el Espíritu Santo, la herramienta. En el caso de Carlos, tiene un taller y está lleno de herramientas, hay de todo allí. Pero si él lo cierra el taller, aunque tenga taller, no es taller. En nosotros está el Espíritu, ya está el poder, ya está todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Debemos nosotros poner en práctica para que se active la vida de Dios en nosotros. Pero ya está allí. Por eso el texto lo dice claro, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, sí, y la palabra sí aparece como condicional, si la hicieres. Entonces son puntos que son muy importantes entender y es donde volvemos a mirar a Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la clave de todo esto? No sé si eso es lo último. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave, mis hermanos, es con la mirada puesta en Cristo para poder entender y para poderlo hacer como Él lo hizo. ¿Saben por qué? Porque ayer en el grupo de Queens hablábamos del perdón, ¿verdad? Lo pueden escuchar en SoundCloud si quieren. Y hablando del perdón, que no tiene que ver, pero es algo similar, cuando miramos al que nos ofendió, se hace difícil. Pero cuando miramos el que nos perdonó, se hace fácil. Cuando miramos la deuda que tenemos con el Rey, la deuda de mi consiervo no es nada comparado. Digo esto porque al servir a Dios, si nos quejamos por cómo responde la gente a quien servimos, vamos a tener problemas. Porque estamos poniendo los ojos de forma horizontal y no vertical. Aquí vemos la actitud de Pedro con el Señor. Señor, no me lavarás. Es como cuando alguien le quiere decir, hermano, siéntese allá en aquella silla. No, yo siempre me siento allí. Nos vamos a encontrar con gente así, que no son tan sumisos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a enojar? No, nos humillamos y le servimos. No, mira, hermano, la razón por la cual... Yo digo eso porque a Javier a veces se le para la gente. No, yo no me quiero sentar allí, me quiero sentar aquí. Es que yo siempre me siento allá, comienza el problema. Y si no miramos a Cristo, y como le respondió Pedro al Señor, que es nuestra actitud, no lo vamos a entender. Y aquí el ejemplo que Cristo nos deja, aquí vemos la parábola. La parábola es que el Señor estaba aquí hablando de que Él nos lavó en la cruz, de que Él se quitó su manto para ir a la cruz desnudo, y de que Él luego fue glorificado. Es el mismo proceso de nosotros. No vamos, ellos pensaban, los discípulos, que de aquí era para el cielo que iban. Me imagino que estaban comiendo la Pascua contentos.
y se le olvidó lo que decía el Antiguo Testamento, que de Egipto fueron al desierto y por su desobediencia se quedaron dando vuelta por 40 años en un camino de 11, 12 días y no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no era el plan del hombre. Isaías 55 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo he aprendido a no hacer planes. He aprendido eso con Dios. Yo no hago planes. ¿Saben por qué? Porque Dios se lo va a borrar. Todos los planes que hacemos, Dios te lo va a mover. Yo no estoy diciendo que Dios no te pueda conceder una petición. Me refiero a los planes de vida, que queremos a veces alinearlo con Dios. Y estamos en esa batalla. Es que yo se lo pedí a Dios, es que yo le dije, es que yo quiero. El siervo no se gobierna. Podemos volver a la definición de siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo carece de libertad y derechos. Gálatas 5:24 dice: si estamos ya en Cristo, ya hemos crucificado nuestras pasiones y deseos en la cruz. Esa es la cruz. Cuando Dios dice toma tu cruz, ¿sabes lo que está diciendo? Carga con ella. Y cada vez que tú quieras hacer algo, lo clavas allí. Eso es lo que Cristo dice: toma tu cruz y sígueme. La cruz es lo que tú no quieres hacer, clavarlo allí. Cristo quería ir a la cruz. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería, humanamente hablando. Él sabía lo que le esperaba. Dice que su corazón, su alma estaba angustiada. Él sufrió el dolor. Y no quería, no por la falta de amor, era por lo que le esperaba. Y muchas veces confundimos esto. Bueno, hermano, le iba a hacer un favor a alguien, pero no lo hice porque no lo sentía. A mí me gusta sentirme en el corazón antes de hacerlo. Le voy a decir algo: la obediencia a Cristo no es de sentimientos, para nada. Y confundimos eso con hipocresía. No lo hiciste con amor. Bueno, lo hice, obedecí al Señor. Hay que hacerlo, por amor a Él. Y siempre lo vamos a hacer en contrario a nuestro deseo, honestamente hablando, ¿sí o no? Pero al hacerlo, lo hacemos porque Él nos mandó y nos sometemos. ¿Se acuerdan la Biblia cuando dice la diferencia de uno que dijo voy y no fue, y otro dijo no voy, pero luego fue? No me acuerdo exactamente, no sé si la han leído, pero luego se la comparto. Bueno, dice, hubo uno que dijo, Señor, le dijo, ve al siervo, y dijo, no, le dijo, sí, Señor, iré, y no fue. Y al segundo le dijo, ve, le dijo, no voy, y luego fue. ¿Cuál de los dos fue bienaventurado? El que dijo no y fue, el que evidenció la obra, pero no quería ir. Nadie quiere ir. Incluso le dijo en Juan 21, le dijo a Pedro, antes tú te ceñías, ahora otro te ceñirá y, ¿quién se acuerda? Y te llevará a lugares que tú no quieres ir. Es lógico que nuestra carne nos diga que no quiero, pero la palabra nos dice que hay que hacerlo, y en contra de mi voluntad nos llevamos a hacerlo. O sea, porque no quiero que nos confundamos, es que no lo sentí de corazón, nunca lo vamos a sentir, hasta que llegue un tiempo donde vamos a crecer en amor, y vamos a ser arraigados y cimentados en amor, y va a ser un estilo de vida, pero al principio nadie quiere. Cuando ustedes y yo eran niños, lloramos el primer día de clase, cuando nos llevaron, nadie quería ir. ¿Se acuerdan? O sea, algunos no, otros sí, pero no queríamos quedarnos allí solo en la escuela. La mamá nos dejó, el papá, y a llorar se ha dicho. Bueno, es natural que nunca queremos hacer lo que debemos hacer. Bueno, servir a Cristo, ser siervos del Señor, es algo que no queremos hacer. Yo quiero ir de vacaciones, yo quiero un día libre, yo quiero salir con mi esposa a comer en un lugar donde se ve el mar y el sol cayendo. Eso es lo que quiero, pero por obediencia estamos aquí. Por eso dice Efesios, si podemos volver allá, Efesios 2. ¿Por qué usted cree que la palabra dice se humilló? ¿Ah? ¿Qué dije? No, hoy estoy yo por todas las epístolas de Pablo. Filipenses, gracias hermano. Filipenses. Lo que pasa es que mi mente, cuando comenzamos a ver estas realidades de la Biblia, como que la mente de uno, la pasión como que me hace hasta olvidarme de los textos ya. Filipenses 2. Por eso es que el texto en el verso 5 dice, haya en vosotros el mismo sentir. ¿Saben por qué dice que haya? Es un mandamiento, porque no lo tenemos. El ser siervo del Señor, no lo tenemos ese sentir. De verdad que no. O sea, yo no tengo sentir de todo lo que hoy estoy haciendo. Yo tenía una carrera por delante que quería hacer, de verdad.
Y el Señor puso en mí el anhelo del pastorado, y puso en mí el anhelo de amarlo, y puso en mí el deseo de servir, y puso en mí el amor para darme y entregarme. Él lo puso, porque es Él quien produce en vosotros el querer como el hacer. Y respondemos en obediencia, negando la carne. Eso es lo que nos hace siervos del Señor. Acuérdense que ningún siervo quiere ser siervo ni esclavo. Precisamente he estado en estos días meditando precisamente eso de que haya en el Señor. Yo veo esto como de que se me hace difícil, pero por otro lado veo como que también necesito la ayuda suya, porque como que se trata de mí, yo voy de mi mente, de mi capacidad a hacerlo. O sea, yo veo algo como que si en realidad yo necesitaría la ayuda, no sé si estoy mal, pero yo veía eso en mí. Estás pidiendo algo que ya tienes. Ok. O sea, que cuando dice haya, yo digo, ¿será que entonces que hay algo en mí, verdad? ¿O qué es lo que hay? Voy a usar un ejemplo que he usado en el pasado, que es muy práctico. No, volvemos a lo mismo, estaba hablando. Una pala mecánica, por ejemplo, ¿verdad? Está la pala mecánica y está las manos físicas, ¿verdad? Y hay 15,000, vamos a decir, toneladas hay que levantar. Bueno, esa pala mecánica tiene un sistema hidráulico que levanta no sé cuántos miles de libras, ¿verdad? Y nuestras manos apenas pueden levantar 100 libras, ¿verdad? Que en comparación es extremo. Nosotros, la iglesia de hoy está operando físicamente, yo hice, yo hago, y no hace nada. El Señor, su espíritu viene siendo la pala mecánica, el hidráulico, nos montamos en ella tiene la fuerza, pero debemos nosotros, ¿sí me entienden? Pues levantar ese peso, no podemos llevarnos la gloria, ¿verdad? Porque yo la levanté, o sea, no. Pero no podemos decir, es que yo no puedo con tanto peso. Y el Señor te dice, ahí está la pala mecánica. Esa es la excusa que Él no va a recibir en el cielo. El Señor, es que era difícil. Bueno, por eso te di la pala mecánica. Y le dijo al Señor, no salgan hasta que venga el Espíritu sobre vosotros. Y recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Para tirar rayos como los Power Rangers? No. Para amar, para servir, para poder, para ponerle la rodilla al cuello a Fleming y doblegarlo para que se someta a Dios. Ese es el poder. Poder para decirle que no al yo. Y allí está. Lo que pasa es que aparte del poder, el Señor nos dejó en las manos la voluntad, y es decidir. Si quiero, va a doler, es parte. El que trabaja en el hidráulico, en la pala mecánica, se cansa. ¿Cuánto no se hace en una computadora? Creo que Gamaliel trabaja en computadora, ¿verdad? Tú mueves un mundo entero allí y llegas a la casa cansado, has hecho miles de cosas, la computadora se encarga de llevar el internet, de bajar las imágenes, de llevar información, pero tú te cansas. Claro que sí, que duele, pero no vamos a llevar el mismo dolor que llevó Cristo. Nunca se va a asemejar, nunca, aunque nos pase lo que les pasó a los discípulos del primer siglo, no se va a asemejar nunca. Puede que llegue un tiempo de persecución en los tiempos del fin, no sabemos cuándo, pero el poder es para eso. ¿Saben para qué es el poder? No es para aguantar el dolor, es para amar al que te trae el dolor. Es para eso el amor. Se necesita poder para poder amar. Y poder amar al que te vitupera, al que te odia. Y en Mateo 5 ahí lo dice el Señor. Esa es la parte que no hemos entrado del todo en nuestra mente cristiana, sino que estamos en un panorama totalmente lejos de lo que es la vida cristiana, y ese es el problema, que la iglesia se ha infectado de esto, y la gente va a la iglesia con una percepción y una contentura, pensando que Dios le va a contestar su petición personal y terrenal ese día. Y Dios me contestó, y Él me oye. Claro, Satanás también bendice terrenalmente hablando. La gente que no conoce a Dios, siempre yo oigo que dicen eso, no hermano, yo le oro a Dios y le pido, y siempre Dios me contesta. Claro, porque le pides cosas terrenales, pídele santidad a ver qué pasa, amor por tu enemigo, a ver qué pasa. Lógicamente lo terrenal Satanás lo da también, y se lo atribuimos a Dios, gloria a Dios por eso, pero esa no es la bendición. La bendición es contrario, es morir a esos deseos de la tierra para que no se alimente nuestra comodidad. Ese es el problema, que en Occidente, Estados Unidos, donde vivimos, aquí trabajamos para estar más cómodos. En otros países se trabaja para vivir, para poder comer y sobrevivir. Aquí quiero trabajar para estar más cómodo, y eso afecta nuestra vida cristiana, porque dice la palabra sacrificio vivo. Eso es ser siervo de Cristo, sacrificarnos a lo que pide la comodidad. ¿Quién quiere que lo llamen a las 3 de la mañana
porque un hermano lo necesita. ¿Verdad? ¿Quién quiere perder su parqueo, en este caso el que vive en un área así como esta? ¿Quién se quiere levantar cuando está cansado a ayudar a un hermano a visitarlo en el hospital? Claro que es difícil, pero Cristo lo hizo y nosotros, si somos cristianos, debemos hacerlo. Esa es la diferencia que vamos a hacer, o a marcar la diferencia. No es tanto el conocimiento, porque me molesta mucho que el conocimiento ha llegado a un punto tal que he oído pastores decir esto. Dicen, sacan una serie acerca de cosas que decimos que no son bíblicas concerniente a lo que voy a decir. Invita a Cristo a tu corazón. Eso no es bíblico y te traen una serie completa. Exactamente, no es bíblico porque no lo dice la Biblia. Pero cuánta gente en medio de su pena, en un cuarto, casi suicidándose, invitan a Cristo a su corazón y son salvados. ¿Saben por qué ellos no lo entienden? Porque Cristo no tiene paradigmas, no tiene programa de hombres. Y aunque debemos de ser bíblicos, no debemos de ser religiosos. Y la iglesia se ha tornado una iglesia que hoy se está sonando mucho la sana doctrina en conocimiento y se ha hecho insensible. Ahí no lo dice, no te puedo ayudar porque ahí no lo dice, o sea, hasta ahí llegamos. Y estamos copiando de esos sabios, entiendas entre comillas, de la Biblia, y no estamos siendo como Cristo aquí, sino mucho gnosticismo, mucho conocimiento. Es verdad que la Biblia no dice invita a Cristo a tu corazón, pero usted no cree que en una depresión casi de muerte alguien le dice así, él no va a entrar porque no dijo así. ¿Sabe qué texto yo uso? David no era sacerdote y comió del pan de la propiciación. Y dice la ley que el que hacía eso caía muerto allí. ¿Lo mató Dios? No. O moría de hambre, lo mataba la presencia, dice David. Pero el Señor, todo, la ley, el fin de la ley, Romanos dice que es el amor. O sea, yo digo eso porque podemos crecer en conocimiento y no todos van a ese nivel igual, no todos tienen ese entendimiento, y a veces podemos irnos más allá y tener personas que no le entra tan fácil y te dice, pastor, ¿qué quiere decir bautismo en las aguas? Y uno toma una actitud un poco, ¿cómo que bautismo? Usted no sabe, hermano. No sabe, y hay que bajarse al nivel de ellos. Pablo lo decía, yo con los judíos, con los sentidos sensibles, sin pecar. O sea, me ponía al nivel de ellos para levantarlo. Si un hermano está levantando una caja, mis hermanos, si usted lo quiere ayudar, usted tiene que doblarse. Usted no puede decir, bueno, levántalo un poco para de aquí ayudarte. O sea, no tiene sentido eso. Hay que bajarse con él al mismo nivel para ambos levantarlo y ayudarlo. Y así Dios nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos da sus maravillas para que lo pasemos a los demás. Y el que no le entra, bueno, le amamos igual. El que no es tan decoroso, lo subimos. Y esa es la parte donde Cristo mostró, siendo Él Dios, Él tenía el derecho de humillarnos. Él tenía el derecho de vanagloriarse. Y no es vana, sino gloriarse sobre nosotros. Él tenía el derecho de sentirse más que todos. Y lo merecía, y a Él le pertenece la gloria. Y no lo hizo, sino que se humilló, se despojó y decidió hacerse un siervo. Miren, una regla espiritual, cuando digo regla es para medir nuestra fe, por dónde anda. Cuando alguien hace algo que a ti te molesta, no estamos amando a esa persona en ese momento. Y todos podemos fallar ahí. De repente alguien hace algo que no te gusta y uno actúa medio intolerante, ya hasta ahí la regamos, como dice. Bueno, ahí es donde debemos de lavarnos con la palabra, y ahí es donde debemos de reconciliar y arrepentirnos, y etcétera, etcétera. Esas son cosas que uno debe ver. Y mientras que hoy el Evangelio, y gloria a Dios porque ha ayudado mucho, el conocimiento está, hay predicadores, si usted entra en el YouTube, que es impresionante lo que se está predicando hoy. Pero yo estoy viendo la iglesia así, mucho conocimiento y nada de amor al prójimo. Si el nivel de conocimiento estuviera al nivel del servicio, el reflejo y la evidencia de la iglesia fuera otro. Pero hoy en día, esa pura raja letra ahora le van a llamar, porque hoy todo es que no dice, que si la gramática, que si la coma, y es necesario ser estudios muy responsables, muy necesario. Pero interesantemente, la epístola de Filipenses, vemos que al contrario de los Corintios, otra epístola de Pablo, donde a los Corintios lo está corrigiendo, hablándole de doctrinas fundamentales, Filipenses no habla nada de doctrina, ni que
no hagan esto. Principio. Al contrario, lo principal es de la unidad, de la humillación. Ese básicamente los 4 capítulos encontramos es humillación, unidad entre ustedes. Nada de doctrina ni nada de corrección. Era una iglesia que era dadivosa, obviamente parece que tenían conocimiento, pero como usted dice, le faltaba lo práctico del amor y la unidad. Sí, ¿no? Y cuando vemos a Pablo hablando allí, Pablo estaba preso en esta carta. Y dice él, desde la cárcel decía, gozaos, le decía, o sea, gócense. ¿Por qué? Porque la esperanza de Pablo no estaba en la cárcel. Los ojos de Pablo no estaban mirando las paredes de la cárcel, él ya se veía en el cielo y tenía una buena percepción del cielo, porque ya el Señor se lo había llevado. Pero así debemos de ser todos, y eso no es ventaja de que Pablo tenía sobre nosotros, eso no es ventaja, todos tenemos al mismo nivel, se nos repartió. Cuando habla diferente nivel de fe, está hablando del servicio, ¿verdad? Dones. Pero el Señor nos bendijo con su salvación de forma igual. Somos ovejas, somos siervos. Y el Señor mismo lo dijo, ya no los llamaré, ¿verdad? Siervos, sino amigos. Porque el amo no revela su secreto a sus siervos, sino a sus amigos. Pero vamos viendo que primero pasaron por el servicio. Fue un progreso donde vamos caminando, pero le voy a decir algo, nunca dejaremos de ser siervos del Señor, nunca. Si ustedes, vamos a hacer un ejercicio y ya terminamos. Filipenses 1, quiero que ustedes lo lean. ¿Qué dice lo primero? Filipenses 1. Sí, no, ¿qué dice el primer verso? Pablo y Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Bueno, vamos a leer Efesios 1. No me lo sé todos, pero lo vamos a ver. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Bueno, aquí dice apóstol primero, pero aquí es donde sobreenfatiza la paz y la gracia, ¿verdad? Vamos a ver Romanos. ¿Cómo comienza Romanos? O sea, Pablo es uno de los que enfatizaban su posición como siervo. Y también tiene que ver la salutación, tiene que ver con la iglesia a quien le hablaba, ¿verdad? Romanos 1 dice, Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo. ¿Llamado a qué? A ser apóstol. El apostolado se queda en la tierra, pero los siervos siempre seremos en el cielo. Siempre seremos siervos del Señor, ¿verdad? No sé si Gálatas también lo dice el capítulo 1. Pablo apóstol, bueno, dependiendo a veces de la introducción a la iglesia, pero donde se llamaba apóstol siempre le sobreenfatizaba la gracia. Antes que nada, primero siervo y después título. Después todo. Sí, por el título es para la obra del servicio, pero nuestra posición ante Dios, cuando venimos ante Él, somos siervos siempre. La posición de Dios, Él está afirmando ahí siempre. Siempre. Nunca es, Señor, soy yo el pastor. O sea, no, o sea, ábreme a mí, porque había unos cielos tocando y no le abriste. Yo soy el pastor. Como usamos este tipo de sistemas terrenales, ¿no? Honestamente. Y lo podemos dejar hasta ahí.